de tareas. Se dio el tiempo ya correcto, el tiempo adecuado para que ustedes pudieran recapitular en algunas situaciones si no habían entregado X o Y tarea, ¿verdad? Entonces, ya estamos llegando, ahí está todavía la guía, ¿verdad? Ahí pueden ver qué actividades son las que tendríamos que haber elaborado, el foro, el video de presentación, evidencia de la sesión 2, es el video de técnica de expresión oral, y así sucesivamente. Ahí venía bien detallado todo qué era lo que había que hacer y cómo había que hacerlo. Si todavía sí teníamos dudas, pues qué era lo que teníamos que hacer, entrar al portal de la universidad, ¿verdad? Entrar a nuestro curso y ahí ver cada una de las presentaciones que tenemos diseñadas en cada clase, ¿verdad? Ayer teníamos un poquito de problema, varios se comunicaron conmigo y me hicieron ver, ¿verdad? Lick, fíjese que no puedo subir la tarea, que la plataforma está fallando. Sí, correcto, estuvo fallando la plataforma ayer, pero en la noche probé yo como a las 11 de la noche, ya estaba funcionando bien, ¿verdad? Sin embargo, había alguna tarea ahí que el horario estaba para las 12 de la noche de hoy, o sea, de ayer, digamos, ¿verdad? Pero la amplié para hoy a las 23:55. Todavía tenemos espacio para poder entregar todo el día de hoy esa última actividad, ¿verdad? Ya están agregadas todas las sesiones ahí en el portal, sesión por sesión de cada una de las clases que hemos recibido. Las notas estoy esperando hasta hoy, que es el día límite, como les dije, ¿verdad? Y a partir de hoy empiezo a hacer ya mi revisión formal para subir las notas porque ya el ingeniero Maco me ha estado solicitando que por favor le brinde el informe de rendimiento académico de los estudiantes, ¿verdad? Entonces yo tengo que enviarle a él, al Inge Maco, un reporte donde le presento cuáles han sido las acciones que ustedes han tenido durante la actividad en cada una de las clases. Muy bien, entonces vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Para hoy vamos a necesitar que por favor tengan a mano una hoja de papel y su lapicero, que lo vamos a necesitar porque tenemos un ejercicio específico dentro de la presentación del día de hoy. ¿Cuál es el tema que nos aqueja el día de hoy? Hoy, 20 de marzo, vamos a trabajar sobre lo que es la expresión escrita. La acentuación es el tema específicamente. Recordemos que nuestro bloque se llama la expresión escrita. El bloque anterior era la expresión oral y ahora estamos trabajando con lo que es la expresión escrita. Hoy específicamente vamos a hablar unas partes de lo que se concentra en lo que es la acentuación. ¿De acuerdo? Entonces iniciamos, pues. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a tener la aclaración de dudas de la actividad que tenemos programado, de cuál va a ser nuestro proyecto para esta unidad. Tenemos una introducción motivante, el desarrollo del tema. Vamos a hacer el ejercicio que es donde vamos a necesitar un lápiz y lapicero y papel. Luego ya realizamos terminamos de ejecutar nuestros ejercicios y hacemos una evidencia del aprendizaje de la actividad de hoy y terminamos nuestra sesión, como siempre, ¿verdad? La sesión de hoy es un poquito larga, entonces vamos a iniciar de una vez. Ahorita aquí en esta primera parte es un espacio por si alguien tiene duda del proyecto que tenemos que realizar en esta unidad, aunque eso lo trabajamos con mucha claridad la unidad pasada, la semana pasada. Pero si alguien tiene alguna duda puede consultar, ¿verdad? Aunque yo pienso que deberíamos de avanzar y si como todavía tenemos tiempo, todavía no es tiempo ya de entregar el proyecto final de esta actividad, pues pueden entrar a la clase del día sábado anterior. Y si les surge alguna duda, pues como siempre he estado dispuesto en el grupo de WhatsApp, me pueden consultar. Miren, ayer qué interesante estuvo la tarde porque varios me estuvieron preguntando varias situaciones, incluso algunos que no podían leer algunos documentos, pues ahí les explicamos algunas estrategias y algunas técnicas que hemos descubierto conforme la experiencia de este portal para que pudieran abrir los archivos y pudieran ya trabajar y entregar sus tareas, ¿verdad? Entonces, creo que este espacio lo vamos a pasar rapidito para que no tengamos mayor pérdida de tiempo ahí, ¿verdad? Tenemos que trabajar hoy, por favor, con el recurso 4 de la sesión 7, ¿verdad? Bueno, perdón, eso es lo de las dudas, perdón, que fue lo que les dije, ¿verdad? Que ahí está la aclaración
de qué es lo que tenemos que hacer en este bloque, el ejercicio final. Pero ese ya lo trabajamos, ¿verdad? Entonces hoy comenzamos con esto que es la introducción motivante de la clase. Comenzamos. Dice, pulsemos la imagen. Ah, bueno. Pero antes de pulsar la imagen, quiero ver. Bueno. Vamos a ir haciendo un trabajo aquí juntos. ¿Cuántos saben de acentuación? Dice. Vamos a trabajar con el verdadero y falso. Entonces, le voy a pedir de favor a Abner Daniel. Buenos días, Abner. Usted me va a apoyar con esta actividad. ¿De acuerdo, Abner? Si me hace el favor de prender su micrófono y responder si está por ahí ya listo y dispuesto. Abner Daniel. No está presente. Solo se conectó y se salió. Muy bien, ya tomamos nota. Edson Josué. Buenos días, Edson. ¿Cómo está? Buenos días, Lick. Qué bueno escucharlo, Edson. Le voy a pedir que me ayude con esta primera parte. Son varios los que me van a ayudar, no solo usted. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver cuánto sabe hoy Edson de acentuación. Entonces, vamos a ver la primera opción que tenemos aquí en esta pregunta. Dice, ¿el acento es la marca gráfica que se coloca sobre las palabras? ¿Eso es verdadero o es falso? Edson, ¿qué cree usted? ¿Verdadero? Verdadero. Bueno, vamos a presionar aquí y dice falso. El acento es la mayor intensidad de voz que se pronuncia en una sílaba dentro de una misma palabra. Fíjense que eso a veces nos confunde, ¿verdad? Que creemos que el acento es siempre la tilde, ¿verdad? O esa marquita que vemos, y no, el acento es donde normalmente se escucha la fuerza en la palabra, como el ejemplo que tenemos ahí dice, alegría, ¿verdad? Alegría donde se escucha fuerte la voz. No se escucha fuerte ni en A, porque no es alegría, tampoco es alegría, no, tampoco, la palabra es alegría, ¿verdad? Ni tampoco es alegría, ¿verdad? No, la fuerza de la palabra va en gri. Entonces, si ustedes ven el ejemplo que tienen ahí en la pantalla con mucha claridad, les marca, ¿verdad? Que la fuerza va en la palabra gri. Gracias, Edson, por su participación. Ahora vamos a ver quién más nos puede colaborar aquí. Tenemos a... vamos a ver. Marvin Estuardo. Buenos días, Marvin. ¿Cómo estamos? Buenos días, Lick. Dígame, ¿qué le puedo servir? Le voy a pedir que me ayude con la siguiente pregunta, ¿de acuerdo? Bueno. Así como lo hizo Edson. Vamos, pues, entonces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta segunda pregunta? Dice. Entonces, siguiente. Bueno. La sílaba tónica es la que se pronuncia con más intensidad en una palabra, ¿verdadero o falso? ¿Qué cree usted? Repito, la sílaba tónica es la que se pronuncia con más intensidad en una palabra, ¿es verdadero o es falso? Es falso. Falso. Eso pienso yo. Era verdadero. Dice, la sílaba tónica es la de mayor fuerza en la palabra, ¿verdad? Entonces, para que ahí no nos confundamos. Ah, bueno, ahora Sandri. Anda por ahí, Sandri. Buenos días, Sandri. Buenos días, Lick. Me va a ayudar usted con esta siguiente pregunta. Dice, la sílaba... Ok. La sílaba átona, perdón. La sílaba átona es la que tiene mayor fuerza al pronunciar las palabras, ¿verdadero o falso? Falso. Es falso. Vamos a ver si es cierto. Correcto, muy bien. Dice, la sílaba átona es la que se pronuncia sin acento prosódico, ¿verdad? Esa tiene fuerza, pero no lleva el palito, ¿verdad? Eso es lo que básicamente nos están mostrando aquí en este ejercicio. Ya casi estamos terminando. Vamos a ver quién más. Silma, anda por ahí, Silma Janet. No, Silma, perdone, Silma Yanela. Silma Yanela. Hola, ¿cómo está Silma?
Bien, bien con frito. Con frío, sí, hoy amaneció algo nubladón. Bueno, leamos. Dice, según el lugar donde llevan las sílabas tónicas, las palabras, pueden ser monosílabas o bisílabas. ¿Eso es verdadero o es falso? Según el lugar Verdadero. donde llevan las sílabas tónicas, las palabras pueden ser monosílabas o bisílabas. Respuesta final, dijera aquel concurso, ¿verdadero o falso? Verdadero, dice, ¿verdad? Bueno, veamos, ya nos dio esto, falso, ¿verdad? Dice, según el lugar donde llevan las sílabas tónicas, las palabras se clasifican en agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas, ¿verdad? Las palabras graves también se les conoce con otro nombre. ¿Eso es falso o es verdadero? Alguien que me quiera decir, ¿las palabras graves también tienen otro nombre? O sea, ¿se les conoce como otro nombre a las palabras graves o solo son las palabras graves? Alguien que me quiera responder, ¿es verdadero o es falso? Verdadero, Lick. Verdadero, verdadero, Lick. Verdadero, Lick. Sí, correcto. A las palabras graves también se les conoce como las palabras llanas, ¿verdad? O sea, es verdadero. Correcto a quienes contestaron ahí. Muchas gracias, ¿verdad? A quienes participaron en esta introducción motivante. Muy amables. Entonces, continuamos. Vamos a trabajar ya con el desarrollo del tema del día de hoy. Nociones básicas de acentuación, ¿verdad? Lea atentamente la información que se encuentra en el recurso 2. Eso es lo que deberíamos de hacer ahorita. Entonces, si salimos de aquí y entramos a nuestro portal, descargamos o abrimos el archivo que está en el recurso número 2 y dice estrategias de comunicación lingüística y ahí está el documento La acentuación, ¿verdad? Ahí tenemos 3 páginas. Les voy a dar 5 minutos para que me hagan el favor de leer cada quien en su computadora o en su teléfono así despacito para que tengamos una idea de lo que es, para que no tengamos que ir leyendo o prefieren que leamos juntos. Sí. Bueno, Sí. a ver pues, entonces ahí quien me quiera colaborar, que lea lo primero que tenemos ahí, estrategias de comunicación lingüística, Facultad de Humanidades, la acentuación. Ajá. El acento. ¿Correcto? Es la mayor intensidad de voz con que se pronuncia una sílaba dentro de una misma palabra. Todas las palabras se acentúan. Gracias. La sílaba. Unidad lingüística estructural de carácter fónico, tónico, Ajá. Fónico. sílaba tónica. ¿Cómo? Ajá. Sí, vamos ahí. Es tónico, ¿verdad, Lick? Es que ando en móvil y se mira muy pequeño ahí. Fónico dice ahí. Fónico. Ahora en A sí dice A, sílaba tónica. Oh, ya. Sílaba tónica. Es aquella que se pronuncia con mayor intensidad en cada palabra. Gracias. Ahora, sílaba átona. Son las sílabas que son inacentuadas o que se pronuncian sin acento prosódico. ¿Sigo, Lick? Sí, por favor. En algunas palabras, la sílaba tónica va marcada con una rayita inclinada encima de la vocal. A esta rayita se le llama tilde. Gracias ahí, compañero. Vamos a detenernos ahí. Miren, L. entonces tenemos 2 tipos de sílabas, ¿verdad? La sílaba tónica, que es la que va a llevar la mayor intensidad de la palabra, la fuerza, ¿verdad? Y las átonas, que son las que no tienen acentuación, ¿verdad? Que se pronuncian sin acento prosódico, dice, o sea, es muy plana la palabra, ¿verdad? Entonces, no tiene mayor fuerza, ¿verdad? Pero aunque la mayoría tiene que tener, dice, ¿verdad? Entonces, vamos a leer la siguiente parte, dice, clasificación de las palabras según el lugar donde llevan las sílabas tónicas. Las palabras agudas o oxítonas, perdón. Las palabras agudas u oxítonas llevan la sílaba tónica en la última sílaba, ¿verdad? Palabras agudas o oxítonas, ¿verdad? Se tildan
cuando terminan en NS o vocal. No se tildan si terminan en S precedida de otra consonante. La palabra aguda que termine en Y. Y ahí están los ejemplos, ¿verdad? O sea, las palabras agudas o oxítonas se tildan cuando terminan en NS o vocal. Por ejemplo, sin fin, semidios, comité, ¿verdad? Y no se tildan cuando terminan en S. Snobs, zigzag, mamuts, guirigay, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hay algunas excepciones. Luego tenemos palabras graves o llanas. Se les llaman sílabas tónicas, llevan la sílaba tónica en la penúltima sílaba, ¿verdad? Y ahí pues están los ejemplos. Dice, cuando terminan en N, S o vocal, cuando terminan en S precedida de otra consonante o cuando terminan en Y, es cuando se tildan las palabras graves o llanas. Y ahí están los ejemplos. Ángel, Tíbet, bíceps, jockey, etcétera, ¿verdad? No se tildan las palabras graves cuando terminan en N o S. Por ejemplo, margen, crisis, lata, parqueo, libro, tribu. Esas no se tildan. Y por último tenemos las palabras esdrújulas. No, perdón, por casi último, penúltimo. Palabras esdrújulas o para proparoxítonas. Llevan la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba, ¿verdad? Las palabras esdrújulas siempre se tildan. Esas no hay excepción. Las palabras esdrújulas siempre se van a tildar. Luego tenemos palabras sobreesdrújulas cuando es tónica alguna de las sílabas anteriores a la antepenúltima. Ah, bueno. Siempre se tildan, dice. Es cuando llevan antes de la tercera palabra, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la palabra recítaselo, ¿verdad? Lleva varias palabras. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces contamos la tercera. 1, 2, 3 y hasta en la cuarta es donde lleva la fuerza. Entonces por eso aparece ahí tildada. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces continuamos. Ya leímos el recurso número 2, ¿verdad? Vamos a ver qué nos sigue ahora en la presentación. Infografía, dice. Pulsemos sobre la imagen para observar la información. Muy bien, aquí tenemos la información de la infografía. A ver qué nos trae la infografía, dice. Universidad Rafael Landívar, estrategias de comunicación para tildar bien. Identifique la sílaba tónica, dice. Este es el ejemplo que teníamos en la primera presentación, si se recuerdan, ¿verdad? Aquí donde vemos, recordemos, la sílaba tónica es donde va la fuerza, ¿verdad? Alegría, ¿verdad? Y fue el ejemplo que yo les di, que la fuerza está aquí en esta parte donde está el chequecito verde, ¿verdad? Ahí nos indica dónde lleva la fuerza y que es la forma correcta, ¿verdad? Luego tenemos, determine qué tipo de palabras según la sílaba tónica. Agudas es porque llevan la fuerza en la última parte, en la última sílaba, perdón. Graves en la penúltima. Esdrújulas en la antepenúltima y sobreesdrújulas en la anterior a la penúltima, ¿verdad? Aquí hay algunas reglas de acentuación, que esas las tendrían ustedes que ir leyendo un poquito más despacio para poder irlas analizando poco a poco, ¿verdad? Ahora vamos a escuchar el siguiente video para saber más sobre este tema. Atentos, pues. Este video es bien bonito, yo lo vi ayer y estaba muy, muy interesante. Explica con mucha facilidad. Hola, queridos hablantes. Soy Alberto Bustos. Para tener una buena ortografía es imprescindible conocer las reglas de uso de la tilde. Y por eso hoy nos vamos a meter a fondo con la acentuación de las palabras llanas, las esdrújulas y las sobreesdrújulas. Empezamos por las palabras llanas, que son las que reciben un golpe de voz especial en la segunda sílaba, empezando a contar por el final. También se conocen como palabras graves. Pero da lo mismo. Estos son solamente dos formas diferentes de llamar a la misma cosa. Unos ejemplos de palabras llanas. Cama, zapato, examen, lunes, árbol, césped, tórax y podría seguir, pero con estas tenemos ya para ir abriendo boca. Vamos a ver, por ejemplo, cama. Esta palabra tiene dos sílabas. Ca-ma. La fuerza de voz especial va a parar a la sílaba
K, que es la segunda contando desde el final. 1 y 2. ¿Y cómo sé que el golpe de voz cae en K? Pues porque puedo estirar esa sílaba. Fíjate, digo cama y me puedo quedar ahí media hora. En cambio, la sílaba ma, esa no se deja estirar así. Cama. No. Qué mal. Volviendo a nuestra lista de palabras. Todas estas son llanas porque tienen el golpe de voz en la segunda sílaba contando desde el final. Después, otra cosa diferente es que ese golpe de voz se marque con una tilde o no. Como ves, en esta lista algunas palabras tienen tilde y otras no. Eso depende de la terminación. Hay que poner tilde en las palabras llanas que no terminan en vocal, en n o en s. Esta regla es el reverso de la que rige la acentuación de las palabras agudas. Cama y zapato terminan en vocal y por eso no les ponemos tilde. Examen termina en n y lunes termina en s, pues 3/4 de lo mismo. En cambio, árbol termina en l y una l que yo sepa ni es una vocal, ni es una n, ni es una s. Así que tilde que te crío. Y lo mismo les pasa a césped y tórax, que por eso tienen que tener ahí su tilde. Muy bien, hasta aquí todo va muy bien. Pero ¿qué pasa con las palabras que terminan en 2 o más consonantes? Que no son muchas, pero están ahí. Están ahí, aunque solo sea para complicarnos la vida. Estas tienen una regla especial, que es que se les pone tilde siempre. Por ejemplo, bíceps. El bíceps, ¿no? El bíceps. Western. ¿Un western? Una película del oeste. O su plural, westerns. Westerns, que tiene 3 consonantes al final. Esto es un récord de consonantes. Y la palabra récord también termina en 2 consonantes y es palabra llana. Podría seguir, pero estas nos valen como ejemplo. La regla de acentuación de las palabras llanas que terminan en 2 o más consonantes también es la contraria del caso equivalente en las palabras agudas. Pues muy bien. Y ahora las esdrújulas. Las esdrújulas, que son las que reciben el golpe de voz en la tercera sílaba contando desde el final. Para las reglas de acentuación siempre vamos a contar desde el final. Unos ejemplitos, venga. Único, mágico, déficit, química, etcétera. Y aquí la regla es fácil, más fácil imposible. Las palabras esdrújulas siempre llevan tilde. Siempre. No hay complicaciones. Por ejemplo, único. Único tiene 3 sílabas. 1, 2 y 3. Y el golpe de voz va en la tercera contando desde el final. Es único. No es único ni único. Por tanto, tilde. Tilde que le ponemos. Y las demás palabras de la lista se explican exactamente igual. Y ahora vamos con las sobresdrújulas. Las palabras sobresdrújulas, que estas son ya un poquito especiales. Las palabras sobresdrújulas son las que reciben el golpe de voz en la 4ª o en la 5ª sílaba incluso, contando siempre desde el final. En español no tenemos palabras que sean de por sí sobresdrújulas. Para que nos salga una, tenemos que tomar una palabra que ya existe y añadirle algo. Todas las palabras sobresdrújulas que vamos a encontrar son verbos a los que les añadimos pronombres al final. Por ejemplo, el imperativo toma, toma. Yo le puedo añadir 2 pronombres al final y se convierte en tómatelo, 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 el jarabe, por ejemplo, tómatelo. Bueno, pues tómatelo tiene 4 sílabas. 1, 2, 3 y 4. Y el golpe de voz cae en la 4ª contando desde el final. Tómatelo. ¿Y qué hago? ¿Le pongo tilde? ¿Le pongo tilde a esto? Pues sí, señor, le pongo tilde porque las palabras sobresdrújulas siempre llevan tilde, siempre. Exactamente igual que sus primas hermanas, las esdrújulas. A ver, algún ejemplito más. Por ejemplo, cómpramela o quitándomelos. Quitándomelos. Y ahora, más difícil todavía. En los ejemplos anteriores, el golpe de voz cae en la 4ª sílaba contando desde el final. Pero hemos dicho que las palabras sobresdrújulas pueden llevarlo en la 4ª o en la 5ª,
hasta en la quinta. Pero para esto, para llegar a la quinta, ya tenemos que rizar el rizo. Tenemos que tomar un verbo y añadirle 3 pronombres. 3. Son construcciones muy raras. Esto no nos va a salir casi nunca. Voy a poner aquí un ejemplo para que veamos que teóricamente es posible, pero poco más. Quítensemelos. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Para empezar, el verbo quiten. Y después le añadimos nada más y nada menos que 3 pronombres. Se, me y los. Esto es una construcción que es posible en español. Puede haber incluso algún contexto en que alguien diga algo así, pero va a ser raro, ¿eh? Va a ser muy raro. Una cosa muy importante. Para dominar las reglas de acentuación no basta con entender la teoría. También hay que practicar. Descárgate mi manual de acentuación, que es gratis, y ahí te explico todo esto por escrito y además te propongo unos ejercicios estupendos, y no es porque lo haya hecho yo. Suscríbete a este canal para seguir aprendiendo sobre ortografía. ¡Hasta pronto, hablantes! Excelente, muchas gracias al compañero que hizo el favor de subir este video, ¿verdad? A YouTube, bien interesante, y ayer que yo lo veía, como les comentaba, nunca había tenido la experiencia en el sentido de poder entender esto de que la palabra donde lleva la fuerza es la que se puede estirar, ¿verdad? Como lo dijo en los ejemplos que hizo en el video, ¿verdad? Bien interesante. Entonces, eso nos puede servir mucho para identificar dónde lleva la fuerza la palabra, ¿verdad? Como lo dijo en la palabra cama, ¿verdad? A veces no entendemos dónde es que lleva la fuerza, entonces probemos, ¿verdad? Cama, se escucha bien. Ah, pero si dijera cama, no está bien para nuestro sentido común, y entonces ya entendemos dónde lleva la fuerza la palabra, ¿verdad? O la acentuación. Bueno, aquí es donde les dije que íbamos a necesitar que tuvieran listos un lápiz, un lapicero y una hoja de papel. ¿Todos tenemos ya nuestro lápiz y nuestra hoja de papel, compañeros? Sí, Lick. ¿Estamos ya listos? Bueno, muy Ya, bien. Lick. Este es un... Bueno, entonces los que no lo tienen, háganme favor, pues yo ya les había hablado con tiempo, pues no se van a atrasar, y esta actividad le van a tener que tomar una fotita cuando terminen su actividad y me la van a tener que subir a una parte de ahí del portal. O sea, es una actividad que puede tener punteo. Es parte de nuestro portafolio de este bloque. Así es que entonces vamos a trabajar con este dictado. Sin pena, patojos. Miren, yo sé que a veces nos asusta el hecho de que, ay, voy a meterlas de andar y saber ni cómo voy a escribir. No. Recuerden que lo que estamos haciendo aquí en el curso es reactivando nuestras ideas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de escribir principalmente, ¿verdad? Entonces, por eso es interesante que le pongamos atención y que tratemos de hacer todos estos ejercicios que nos están proporcionando en este maravilloso curso. Bueno, entonces, démosle pues. ¿Estamos ya listos todos? Con nuestra hojita y con nuestro lapicero. Ya, Lick, listo. Estamos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces comenzamos. Dictado de acentuación. Del cuento Juan Antes el Encadenado, de Miguel Ángel Asturias. Prepare un lapicero y una hoja. Escriba el dictado en su hoja. Al finalizar, lea y escuche la corrección del dictado. Corrija en su hoja los errores que haya cometido en su dictado. Marque los errores y corríjalos con un color diferente al que usó para escribir. Vamos a empezar con nuestro dictado. Juan Antes la miró, coma. Juan Antes la miró, coma. Como quien interroga, coma. Como quien interroga, coma. También temeroso, coma. También temeroso, coma. ¿A qué se debía aquel?
¿A qué se debía aquel? Abrimos comillas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cerramos comillas. Abrimos signo de interrogación. ¿Tendría intención de quedarse en la ciudad sirviendo? ¿Tendría intención de quedarse en la ciudad sirviendo? Cierra signo de interrogación. Abre signo de interrogación. Otro hombre. Otro hombre. Cierra signo de interrogación, puntos suspensivos. Hablemos claro, coma. Hablemos claro, coma. Cardenala Cifuentes. Cardenala Cifuentes. La medio rechazó Juanantes. La medio rechazó Juanantes, coma. Irguiéndose detrás de la reja. Irguiéndose detrás de la reja, coma. Irguiéndose detrás de la reja, coma, era más alto que ella. Era más alto que ella. Abre signo de interrogación. ¿Pensás quedarte aquí? ¿Pensás quedarte aquí? Coma. No vas a volver conmigo allá. No vas a volver conmigo allá. Puntos suspensivos. Cierra signo de interrogación. No. Puntos suspensivos. No. Puntos suspensivos. El no de las Cifuentes. El no de las Cifuentes fustigó la cara del prisionero. Fustigó la cara del prisionero. Fustigó la cara del prisionero. Coma. Igual que un latigazo. Igual que un latigazo del capataz de calabozos. Del capataz de calabozos. Punto. Tragó saliva, coma. Tragó saliva, coma. Inmovilizó la cara, coma. Inmovilizó la cara, coma. Y alzándose de hombros, murmuró. Y alzándose de hombros, murmuró. Ahora vamos a escuchar el texto completo para poder corroborar la información que escribimos. Juanantes la miró, como quien interroga, también temeroso a qué se debía aquel ¿qué vas a hacer?
tendría intención de quedarse en la ciudad sirviendo. Otro hombre, hablemos claro, Cardenal Cifuentes, la medio rechazó Juan antes, irguiéndose detrás de la reja. Era más alto que ella. ¿Pensás quedarte aquí? ¿No vas a volver conmigo allá? No. El no de las Cifuentes fustigó la cara del prisionero, igual que un latigazo del capataz de calabozos. Tragó saliva, inmovilizó la cara y alzándose de hombros, murmuró. Ahora vamos a ver la corrección del dictado. Preparen su lapicero. Juan antes la miró, con tilde en la O, como quien interroga, también con tilde en la E, temeroso, a qué, tilde en la E, se debía, tilde en la I, aquel ¿qué vas a hacer? Es una pregunta indirecta, por lo tanto lleva tilde. ¿Qué vas a hacer? Tendría, tilde en la I, intención, tilde en la O, de quedarse en la ciudad sirviendo. Otro hombre. Hablemos claro, Cardenal Cifuentes, la medio rechazó, tilde en la O, Juan antes. Irguiéndose, tilde en la E, detrás, tilde en la A, de la reja. Era más, tilde en la A, alto que ella. ¿Pensás, tilde en la A, quedarte aquí, tilde en la I, no vas a volver conmigo allá, tilde en la segunda A? No. El no de las Cifuentes fustigó, tilde en la O, la cara del prisionero, igual que un latigazo del capataz de calabozos. Tragó, tilde en la O, saliva. Inmovilizó, tilde en la O, la cara. Y alzándose, tilde en la segunda A, de hombros, murmuró, tilde en la O. Muy bien, hemos llegado al final. Corrijan los errores de su dictado y recuerden, todo el tiempo hay que continuar con esta práctica de la ortografía. Muy bien, a ver, espero cómo les haya ido. Ahí ustedes, ¿verdad? Más adelante vamos a ver qué nos deparan la clase. El ejercicio me gustó mucho porque es bien interesante, ¿verdad? Sigamos, si no, no nos va a dar tiempo de terminar. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es el diptongo, hiato y triptongo. Entonces, veamos la siguiente infografía. Diptongo, hiato y triptongo. Bueno, vean. Fórmula para el diptongo, dice. Un diptongo se forma con C más A, o A más C, o C y C. Ahora, la clave está abajo, dice. La C sin subrayado es vocal cerrada o débil. La C subrayada es vocal cerrada o débil tónica. La A equivale a vocal abierta o fuerte. Y la A subrayada equivale a vocal abierta o fuerte tónica. Y ahí pues están los ejemplos. Por ejemplo, donde dice C más A subrayada, y está el ejemplo, sueño, ¿verdad? Entonces, la unión de la U y la E es el diptongo, ¿verdad? Viento, la unión de la I y la E es el diptongo. Luego está que puede ser también una combinación entre A subrayada, o sea, una vocal abierta o fuerte tónica, y la C, que puede ser una vocal cerrada o débil. Por ejemplo, aire, ¿cuál es la fuerte ahí? La A, ¿verdad? En la palabra aire, ¿cuál es la vocal fuerte? La A, aire, ¿verdad? Y la I, pues sería la vocal cerrada o débil, ¿verdad? Heroico,
heroico, ¿verdad? Ese también es un diptongo que se formó entre la A y la C, o sea, la A subrayada, que es la vocal fuerte, y la C sin subrayado, que es la vocal débil. En la palabra heroico, ¿cuál es el ejemplo? Que la O es la vocal fuerte y la I la vocal débil. Entonces ahí forma el diptongo al momento de decir la palabra heroico, ¿verdad? Igual, en el último ejemplo, la C sin subrayar, que equivale a una vocal cerrada o débil, y la C subrayada, que equivale a una vocal cerrada o débil tónica. Entonces, ruido, ruido. Si se dan cuenta ahí, ninguna de las dos vocales tiene fuerza, ni la U ni la I, ¿verdad? Las dos son suaves, ruido, ruido. Pero sí se forman dos vocales y ahí se forma el diptongo. Constituido, constituido. Ahí sí hay un poquito de fuerza en la I, ¿verdad? La I es la que pasa a ser, en este ejemplo, la débil, pero de forma tónica, ¿verdad? Entonces, ahí es como, así es como va funcionando el diptongo, ¿verdad? Aquí tenemos unos pequeños ejemplos que ustedes los pueden ir viendo más adelante, ¿verdad? Pues les recomiendo que entren a esta infografía para que puedan ver esta presentación y puedan verla ustedes detenidamente en su casa y así van saliendo de las dudas, ¿verdad? Regla ortográfica hiato, dice. El hiato es una secuencia de dos vocales que no se pronuncian dentro de una misma sílaba, sino que forman parte de sílabas consecutivas. Teatro. Si se dan cuenta, la palabra teatro está formada por tres partes, ¿verdad? Pero la E y la A no se pronuncian juntas, sino que van separadas. Y ese es un hiato, ¿verdad? No es un diptongo. ¿Cuál es la diferencia con el diptongo? Si regresamos a los ejemplos del diptongo anterior, es que, por ejemplo, aquí el diptongo se forma sueño. La palabra está dividida solo en dos partes, ¿verdad? Sue y ño, ¿verdad? Entonces, las vocales U y E están unidas en una misma palabra, ¿verdad? Y por eso se forma el diptongo. A esto se le llama diptongo. En cambio, con el ejemplo siguiente, que es el hiato, las vocales no están unidas, sino que una pertenece a una parte y la otra a la siguiente parte, ¿verdad? O a la siguiente sílaba, ¿verdad? Teatro, teatro, aéreo, aéreo, están separadas. Vigía, aquí está, podría decir uno, es que eso debería ser un diptongo. No, es un hiato. ¿Por qué? Porque están en diferentes sílabas, ¿verdad? Veo, salías, ¿verdad? Esas son las claves para identificar un hiato, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Vamos bien por ahí, ¿verdad? Continuemos. Tilde diacrítica y otros casos de acentuación. Es lo que nos corresponde ver ahora. Vamos de nuevo con otra infografía. Entonces, vemos aquí con mucha claridad. Tenemos tilde diacrítica, dice. Tilde diacrítica u otros casos de acentuación. Y tenemos el ejemplo, ¿verdad? Solo, aún, y hay un aún tildado y un aún sin tildar, ¿verdad? Asimismo, asimismo, miren, este asimismo va junto y este asimismo va separado. Sí que es una conjunción y sí que es un adverbio, ¿verdad? Pero más adelante hay otros ejemplos para que los podamos entender un poquito más fácil. Dice, lengua en corto, monosílabos. Él ha llegado. A mí me gusta el cine. Tú no sabes manejar. Sí, se hizo una herida a sí mismo. Sí, me dijo que sí. Sé, ya sé la solución. Sé obediente. El Señor ha llegado. Él, me gusta mi libro. Tú, adjetivo posesivo. Tu hijo estudia mucho. Sí, conjunción condicional. Si lo hubiera sabido, no vengo. Sí, conjunción interrogativa. No sabía si iba a venir a la fiesta. Sé, pronombre personal. Se lo dije yo. Se lavó las manos.
Vean los ejemplos. Esto, claro, esto miren, no se nos va a quedar de un día para otro, ¿verdad? Pero sí es interesante que vayamos poniendo atención para que vayamos reconociendo las diferencias y por qué a veces escribimos de una manera y escribimos de otra manera y por qué en un sí tengo que poner tilde y en el otro no tengo que ponerla, ¿verdad? No tengo que poner la tilde, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la que no lleva, dice, es el sí es una conjunción. Vamos al cine si me pagas la entrada. Sí. Si me pagas la entrada, sí. Entonces, en la siguiente dice, sí, adverbio de afirmación. ¿Vamos al cine? Sí, con mucho gusto. Esas son las dos diferencias. Vean ahí con qué claridad nos muestran, ¿verdad? Sí, de conjunción. ¿Vamos al cine? Si me pagas la entrada. ¿Sí? Sí, adverbio de afirmación. ¿Vamos al cine? Sí, con mucho gusto. Qué diferencia, ¿verdad? Entre simplemente una rayita y un punto. Aquí tenemos otro ejemplo. Ese es tilde diacrítica, ¿verdad? Dice lengua en corto, pronombres personales y artículos, para que veamos la diferencia. Pregúntale a él. El hombre pregunta. Vean la diferencia. Uno es pronombre personal porque se está refiriendo a la persona y el otro solo es un artículo, ¿verdad? Luego, el siguiente ejemplo es pregúntame a mí. Mi pregunta es difícil. Pregúntame a mí. Mi pregunta es difícil. Pregúntale tú. Tu pregunta es sencilla. Ahí vamos viendo ya poco a poco las diferencias entre tilde diacríticas, ¿verdad? Igual, semántica, dice. Deja que te dé el té de la tarde. Té, hay té tildada y té sin tildar. Té de nombre común. Toma mucho té. Té de pronombre personal. Te lo dije, pero no entiendes. Vean la diferencia. También tenemos el de como verbo de dar y de preposición. De la vuelta en la esquina, ¿verdad? De la vuelta en la esquina. Y del de proposición, la casa de mi hermana. La casa de mi hermana, ¿verdad? Correcto. Siguiente ejemplo. C a sal. C de matemáticas. El verbo saber se conjuga del mismo modo que en todas sus acepciones. De modo que la primera persona del presente indicativo es sé y no sepo, ¿verdad? Tener sabor a alguna cosa. Yo sé a sal. Tengo sabor a sal. Tener conocimiento de algo. Yo sé de matemáticas. Conocer, tener noticia o estar informado. Yo sé que murieron. Tener capacidad de habilidad, destreza o preparación para hacer algo. Yo sé cocinar. Vean las diferencias de ese sé. O sea, ese tiene diferentes significados, ¿verdad? Y siempre tiene que ir tildado. Yo sé de el saber, ¿verdad? Yo sé de matemáticas también de saber. Yo sé que se murieron. O sea, perdón, todo es no es que tenga diferentes significados, sino que es de diferentes estructuras para poderlo utilizar, pero siempre se va a significar al verbo saber. Aquí tenemos otro ejemplo de tilde diacrítica en interrogativos y exclamaciones. Dice, ¿qué es la tilde diacrítica? Se utiliza para diferenciar o distinguir entre sí a las palabras que se escriben igual, pero tienen un significado o función gramatical diferente. Entonces, cuando mencionemos qué es la tilde diacrítica, es la que se utiliza para diferenciar o distinguir entre sí a las palabras que se escriben igual, pero que tienen un significado o función gramatical diferente, ¿verdad? Dime quién llamó, la señora de quien te hablé, quién pudiera, quién llegó, ¿verdad? Entonces, ahí vamos viendo poco a poco los ejemplos. Dice que llegará tarde, estoy seguro de que podrás. ¿Qué dices? Que aquí está el libro. Qué mala suerte. No sé cómo lo supiste, lo hice como pude. Me miró como si no me conociera. ¿Cómo llegaste? ¿Cuánto ruido hacen? Gasta cuanto quiere, porque tiene dinero. ¿Cuánto quieres ganar?
vean las diferencias, ¿verdad? Cómo se va cambiando. Por ejemplo, donde dice, gasta cuanto quiere porque tiene dinero. Y cuánto, cuando es ya de consulta, ya va tildada, ¿verdad? Voy donde me lleva el viento. ¿Dónde vives? Ese es el pueblo donde nací. ¿Cuál es el tuyo? Dime cuál quieres. La idea es por cuál debato es. ¿Cuánto te vas cuando hagas las maletas? Hay algunas que no llevan tilde, ¿verdad? Conoce las palabras que ya no llevan tilde. Dice, ortografía de la lengua española. Esto se clasificó en el 2010. Adverbio que equivale a solamente se tildaba para evitar ambigüedad con el adjetivo solo, ¿verdad? Ahora ya no se tilda. Este es y aquel. Los pronombres demostrativos con sus femeninos, esta, esa y aquella, se tildaban para evitar ambigüedad con los términos demostrativos. Ahora ya no se tildan ni este, ni ese y aquel. Guión, truan, fie, liáis, etc. Ya no se tildan las palabras en las que todas las vocales forman un diptongo o un triptongo ortográfico. Antes se admitía como excepción. La o entre cifras se tildaba para evitar confusión con el 0, pero hay 44 o 45 niños. Antes se tildaba, digamos que para no confundir, por ejemplo, en esa expresión, ¿verdad? Donde nosotros poníamos 44 o 45 niños, antes se tildaba esa O para no confundir, que de repente alguien pensara que lo que se estaba escribiendo era el número 44.045. Ahora ya no se tilda según la lengua española, ¿verdad? Entonces, por eso dice 1 o 2 y 102, debido a los espacios y al tamaño de la conjunción, y el 0 ya no se le da tal confusión. ¿De acuerdo? Entonces, como ahora ya se manejan mejor los espacios de los tamaños de las letras, por eso es que se recomienda ya no tildarlas, ¿verdad? Bueno, yo creo que por ahí estamos ya casi. Dice, no se tilda ni se tilda nunca. Errores arraigados. Ti nunca se tilda. Dice, pronombre personal que no debe acentuarse. El error se da por analogía con los pronombres mi y tú, que sí se deben de tildar, que sí llevan la tilde, ¿va? Para diferenciarse de los posesivos mi y tú. Pero el ti nunca se debe de tildar. Doble acentuación fonética, dice, proviene del inglés fútbol, fútbol o fútbol, ¿verdad? Proviene del inglés fútbol y se adaptó al español con dos acentuaciones, ambas válidas. Fútbol o fútbol. México y Centroamérica pronuncian agudo. Fútbol, fútbol, fútbol. España y la mayor parte de América pronuncian llana. También pueden usar el calco balompié, o sea, en lugar de usar fútbol, podemos utilizar balompié. O sea, cuando escribamos la palabra fútbol, puede llevar tilde en la última sílaba o en la penúltima sílaba. Está bien escrito de cualquiera de las dos formas. O si no se quieren complicar la vida, mejor cambian la palabra y no escriben fútbol, sino que escriben balompié, ¿verdad? Aquí hay otro ejemplo. Píxel o píxel. El término que se refiere a punto de luz mínimo que forma una imagen digital se ha incorporado al español con dos acentuaciones válidas. Píxel, pronunciación pixel, ¿verdad? De la forma llana refleja la pronunciación etimológica y es la más utilizada en el ámbito hispánico. Pixel, ¿verdad? Debe escribirse con tilde por acabar en consonante distinta de N, O y S, plural píxeles. Píxel, pronunciación píxel. La forma de aguda se utiliza en algunos países como México y también es válida. Entonces esta se puede escribir de cualquiera de las dos formas, ¿verdad? Es válida que se le pueda poner acento en cualquiera de las dos. Reglas de acentuación, palabras compuestas. Para efectos de la regla de acentuación, las palabras compuestas sin guión
se comportan como una sola palabra, de modo que se les aplica la misma regla que a las palabras simples. La tilde se aplica en la sílaba tónica del último elemento. Décimo, séptimo, décimo séptimo. Vean ahí, ¿verdad? Décimo más séptimo es igual a décimo séptimo, ¿verdad? Si se dan cuenta, la respuesta ya no lleva doble tilde de forma física. ¿Ya me entienden? Eso es lo que está dando esta regla de acentuación. Si ustedes se dan cuenta, ahí estamos logrando una palabra combinada, ¿verdad? De una palabra más otra, ¿verdad? Una palabra compuesta, es como realmente se llama, ¿verdad? La primera palabra es décimo, que lleva tilde en AE, y séptimo, que lleva tilde en AE, ¿verdad? Y surge la palabra compuesta décimo séptimo. Lleva la fuerza siempre en la E, en las dos E, ¿verdad? Pero solo una se tilda. Entonces dice el ejemplo ahí abajo. Al unirse resulta una palabra esdrújula. El acento recae en la antepenúltima sílaba, lleva tilde. Ahora, océano más gráfico, oceanográfico. Al unirse resulta una palabra esdrújula y es el mismo ejemplo del anterior. Busca más pies. Ahí luego surge buscapiés. Resulta una palabra aguda terminada en S, por lo tanto lleva tilde. Fíjense, busca no lleva tilde, pies tampoco lleva tilde, ¿verdad? Pero al unirse ya recae la fuerza y se convierte en una palabra aguda o llana, ¿verdad? Y como termina en S, entonces por eso ya la palabra compuesta sí le tendríamos que agregar la tilde. Igual, 20 más 2, 22. La palabra terminada en S lleva tilde por ser una palabra llana o aguda, ¿verdad? 10 más I más 6, 16, ¿verdad? Aunque con ninguno de los elementos lleva tilde, al unirse resulta una palabra aguda, igual que los ejemplos anteriores, termina en S, entonces por eso lleva tilde, ¿verdad? Y las terminadas en mente, esto también es bien interesante, miren pues. Dice, fácilmente en este caso se mantiene el acento ortográfico, el adjetivo siempre y cuando originalmente lo lleve, por ejemplo, lógico, si le agrego la palabra mente, entonces ahí no me hago bolas. Si la palabra original que forma la palabra ya compuesta lleva tilde, siempre le voy a tener que mantener la tilde. Entonces los ejemplos son lógico más mente, lógicamente. Estúpido más mente, estúpidamente. Cortés más mente, cortésmente. Artístico más mente, artísticamente. Erróneo más mente, erróneamente. Tonto más mente, tontamente. No lleva tilde, porque originalmente tonto no lo lleva, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia, si se dan cuenta. Todas las anteriores llevan tilde. Entonces cuando ya la palabra está compuesta, a todas se les debe de poner tilde. Por ejemplo, la palabra tonto más mente, la palabra tonto, que es la original, no lleva tilde, entonces ya la palabra compuesta, tontamente, no debe de llevar tilde. ¿De acuerdo? Lengua en corto, dice. Asimismo, junto, ¿verdad? Y asimismo, separado y con tilde. Veamos las diferencias, dice. Asimismo significa también. Le informo asimismo de cuál había sido la causa de la derrota. Le informo asimismo de cuál había sido la causa de la derrota. Es porque significa también. Ahora, asimismo, separado y con tilde, se refiere a la locución adverbial. Significa de la misma forma, de la misma manera. Entonces, el ejemplo dice, me concentré y pude hacerlo, pues asimismo haz esto. ¿Verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la locución adverbial significa de la misma forma o de la misma manera, ¿verdad? Haz esto. Entonces, el ejemplo dice, me concentré y pude hacerlo. Ah, vaya, ya pudiste hacer algo. Pues así mismo, haz esto, ¿verdad? Así como hiciste lo anterior, ahora haz esto, o de la misma manera, haz esto. Y una tercera acepción, fíjense que aquí está separado ya en 3 sílabas. Así mismo. A sí mismo. Es una preposición más pronombre reflexivo más adjetivo. Sonríe mucho. Parece gustarse a sí mismo y no tiene complejos.
Sonríe mucho, parece gustarse a sí mismo y no tiene complejos. Aquí esta expresión se está refiriendo a que tiene muy buena autoestima la persona y lleva la tilde en sí, pero va separada de a para que se convierta e indique que se está refiriendo a la persona de quien se está hablando, ¿verdad? Sonríe mucho, parece gustarse a sí mismo y no tiene complejos. ¿De acuerdo? Excelente, ¿verdad? Regla ortográfica aún y aún sin tilde, dice. La tilde en aún y aún. Veamos el video y veamos de qué se trata. Hay dudas de lenguaje que te asaltan cuando menos te lo esperas. Es lo que puede ocurrir al escribir la palabra aún, con tilde o sin tilde. Pues bien, existe una regla muy sencilla que nos puede servir de conjuro. Cuando aún puede sustituirse por todavía sin alterar el sentido de la frase, entonces se escribe con tilde. En cambio, cuando equivale a también, incluso, hasta o ni siquiera, se escribe sin tilde. Teniendo esto en cuenta, una duda menos. Lo vamos a volver a repetir porque fue algo rapidito. Hay dudas de lenguaje que te asaltan cuando menos te lo esperas. Es lo que puede ocurrir al escribir la palabra aún, con tilde o sin tilde. Pues bien, existe una regla muy sencilla que nos puede servir de conjuro. Cuando aún puede sustituirse por todavía sin alterar el sentido de la frase, entonces se escribe con tilde. En cambio, cuando equivale a también, incluso, hasta o ni siquiera, se escribe sin tilde. Teniendo esto en cuenta, una duda menos. Muy bien, excelente la explicación, muy bonito. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, dice, cuando aún, ¿cuándo puede sustituirse por todavía? Con valor temporal. Aún me emociona esta canción. Aún dormida habla mucho. El paquete no ha llegado aún, ¿verdad? Está sustituyendo el todavía, ¿verdad? O un valor temporal. Entonces, por eso es que sí se tilda. Con valor ponderativo o intensivo también, ¿verdad? Lo insultó y aún pretendía que le pidiera disculpas. Miguel es aún más simpático que su hermano. Aunque se ve bien, aún podríamos mejorarlo. Y el aún sin tilde, cuando se utiliza el mismo sentido que hasta, incluso, también o siquiera, cuando va procedida de ni en construcciones de sentido negativo. Al fin acudieron todos, aún incluso hasta los que dijeron que no irían. Aún incluso los niños saben que eso no se debe hacer. Ni aún, de ni siquiera, su padre logró convencerla. Cuando tiene sentido consecutivo en oraciones o admiten, aunque a pesar de, así como en la locución conjuntiva, aun cuando, ¿verdad? Y tenemos el último ejemplo ahí, ¿verdad? Donde dice, continúa hablando aun cuando, o sea, por el aunque, nadie lo escuchaba. Aún, aunque eran, siendo enemigos, se respetaban. Aún siendo enemigos, se respetaban. Todos ayudaron, aún así, no terminamos a tiempo, ¿verdad? Ese es a pesar de esto. Entonces, esos son los ejemplos del tildar el aún. Regla ortográfica 5, dice, forma de escribir. ¿Por qué? Para preguntar siempre con signos. ¿Por qué hay guerra? Y el por qué sin signos, ¿verdad? Pregunta indirecta sin signos. Me preguntó por qué hay guerra. Entonces, ¿por cuándo va a llevar signos? Dice. Para preguntar siempre con signos. Cuando sea una pregunta indirecta, ¿verdad? Entonces no lleva signos. ¿Por qué? Para responder, dice. Hay guerra porque la injusticia es intolerable. Aquí no lleva tilde. Y el por qué con tilde. Sustantivo significa la causa, la razón, el motivo, siempre va con el artículo el. Muchos filósofos estudian el porqué de la guerra. Esta es la clave aquí, miren, siempre va con el artículo el. ¿Por qué? Separado. Equivale a el cual
la cual, lo cual, los cuales, las cuales. Las causas porque hay guerras son complejas. Bueno, este es muy interesante y es uno de los que más se utiliza al momento de escribir, el por qué, ¿verdad? Entonces está el por qué con signos, entre signos y tildado, el por qué sin signos y tildado, el por qué sin tilde, el por qué con tilde pero junto, y el por qué separado sin tilde. Y ahí estaban los ejemplos de cómo era que se trabajaba, ¿verdad? Semántica, dice, la palabra súper y la palabra súper, con tilde o sin tilde, ¿va? Prefijo que denota lugar situado por encima, superponer, denota superioridad o excelencia, superpotencia, superhéroe. También denota exceso, superpoblado, superpotencia. En esos casos no lleva tilde, y lleva tilde cuando es un adjetivo invariable, creado a partir del ejemplo compositivo super. Gasolina super, o sea, de tipo, ¿verdad? Sustantivo femenino, la supercuesta. Con el sentido de superior o magnífico. Tengo un plan súper para esta noche. Como adverbio, con el sentido de magníficamente. La pasé súper en la fiesta. Acontecimiento coloquial o de supermercado. Vamos al súper, hoy hay ofertas. Entonces ahí vemos las diferencias entre súper tildado y súper, súper sin tilde y súper tildado. Muy bien. Encontraremos más información, dice, en los recursos 4 y 5 para que pueda consultarla en el momento que lo necesite. Entonces, yo sé que hoy avanzamos muchas cosas en esta clase que no se nos pudieron haber quedado solo con esta sencilla presentación. Yo los invito a que por favor descarguen el recurso número 4 y el número 5 que están en el portal para que puedan darle una leída, ¿verdad? Y la puedan hacer vida o práctica cuando ustedes tengan o ya lo necesiten, ¿verdad? Y ahora pasamos al proceso de ejercicios. ¿Qué ejercicios tenemos? Dice, pulse sobre la imagen para ver los ejercicios. Tómele una captura de pantalla a cada resultado. Ingréselos en formato PDF en el recurso 3. Aquí están los ejercicios. Son 5 ejercicios los que tenemos que realizar. Esto lo vamos a dejar para esta semana. No lo vamos a hacer ahorita, pues, ¿verdad? Aquí los ejercicios los tienen que realizar durante la semana, ¿verdad? Y luego de realizarlos, lo van a colocar en la evidencia del aprendizaje, ¿verdad? En el recurso número 3, dice, correcto, ¿verdad? Entonces, vamos a regresar aquí y vemos. Tenemos información en el recurso 4 y recurso 5, como se los estoy mostrando. Es importante que los descarguen primero o que los abran, ¿verdad? No son muy grandes. Miren, aquí está expresión escrita y ahí está el sistema vocálico y ahí hay varios ejemplos. Ahí están las hojitas que ustedes tendrían que leer. En este primer recurso son 3 hojas únicamente las que tenemos que leer, ¿verdad? En el siguiente, la tilde diacrítica. Aquí abren ustedes el documento y aquí tenemos... Aquí sí son varias, aquí son 8 hojitas las que tenemos que leer. Pero yo les aconsejo que antes de hacer sus ejercicios, lean la información. Lean la información para que les vaya bonito en los ejercicios. ¿De acuerdo? Va. Entonces descargaron el recurso 4 y luego descargaron el recurso 5. Se ponen a leer, ¿verdad? Y luego de haber leído, también podrían haber leído, tendrían que haber leído, bueno, ya lo leímos juntos, el recurso 2, ¿verdad? Y luego ya vienen aquí a esta parte del portal y realizamos los ejercicios, ¿verdad? Estos 5 ejercicios, por ejemplo, se ubican aquí en el ejercicio 1, le dan un clic y se van a EducaPlay y ahí comienzan, ¿verdad? Entonces ahí están las preguntas y ustedes van respondiendo a cada una de ellas. Aquí están las palabras para complementar, o sea, cualquiera de estas palabras va a ser la respuesta de todo esto, ¿verdad? Tienen que llenar todo y hasta que hayan llenado todo, por ejemplo, aquí está.
terminó, término o terminó. Término, terminó, terminó. Y está el ejemplo. Igual aquí, la palabra célebre, celebre, celebré. Célebre, célebre, celebré. Célebre, célebre, celebré. Y ahí buscan la palabra que ustedes consideren que va. Si aquí va célebre, celebré o célebre, célebre o celebré. Cualquiera de las tres. Eligen la palabra. Aquí está, las tres. Ustedes miran cuál es la que eligen y la colocan. Luego en esta y en esta. Luego igual con límite, igual con depósito, igual con hábito e igual con estímulo, que son las 5 pruebas que están aquí. Luego de que ya hayan terminado, entonces le dan comprobar, toman una captura de pantalla de ese resultado, van a abrir un archivo de Word, como lo hemos estado haciendo últimamente, ¿verdad? Abren su archivo de Word y aquí pegan su resultado que les dé el ejercicio, ¿verdad? Por supuesto. Pues, por ejemplo, vamos a asumir, aquí pues voy a poner... esto solo es para que veamos, ¿verdad? Voy a poner de una vez comprobar. Y aquí ya me tiró el resultado, miren ahí, ¿verdad? Estaban malas, pero bueno, ni modo. Y aquí, de los 100 puntos que tenía, ya solo me quedan 49. Al finalizar, le tomo una captura de pantalla o un print screen, como es el nombre en inglés, ¿verdad? Que ya lo platicamos hace 8 días, que no debe de ponerse así. Entonces ya me voy aquí a la pantalla de Word, copio mi resultado, luego el del siguiente ejercicio, el del siguiente ejercicio y el del siguiente ejercicio, los 5 ejercicios, y luego guardo mi archivo en formato PDF. Entonces me voy a guardar como, ¿verdad? Me voy a mis documentos, le pongo PDF y aquí le pongo de nombre evidencia de, ¿cuál es el número? No me recuerdo. Evidencia de aprendizaje sesión 8, ¿verdad? Entonces estoy aquí. Evidencia de aprendizaje sesión 8. Freddy Molina 201-8609. En formato PDF, guardo el archivo, ya quedó creado, ¿verdad? Y ese archivo es el que tengo que subir aquí a esta evidencia, ¿verdad? Aquí está para el viernes 26 como fecha máxima a las 23:55. Viernes 26 como fecha máxima a las 23:55 está esta actividad. O sea que nos quedan 6 días y 10 horas para hacer esos 5 ejercicios que tenemos ahí en la presentación. ¿De acuerdo? Entonces, regresando. Estamos aquí. Sí, aquí estamos. Y vamos en... Están los ejercicios. Entonces tenemos los 5 ejercicios, ¿verdad? Y hay diferentes ejercicios que tienen que hacer. Copian sus resultados, los pegan en Word, como lo hicimos aquí ahorita de ejemplo, lo graban en un formato PDF y lo suben ahí al recurso número 3, que va a ser la evidencia del aprendizaje. ¿De acuerdo? Ingrese todos los ejercicios en un archivo PDF en el recurso 3, dice. La autorregulación es muy importante para su aprendizaje. Entonces, fin de la sesión del día de hoy. Gracias, chicos. Si tienen alguna duda, pueden entrar de nuevo aquí al portal. Aquí está dispuesta la presentación, ¿verdad? Ustedes pueden accesar a ella en cualquier momento, no hay ningún problema. Pueden revisar, tienen la información de la acentuación, el sistema vocálico y la tilde diacrítica. Leen eso y después hacen sus ejercicios. Resuelven los ejercicios de esta semana y antes del viernes a las 23:55 se acaba el tiempo, tienen que haber subido su tarea de esta semana. Leamos ahí la cápsula número 8 también, es importante que vayamos leyendo esa información y estaríamos pendientes para la próxima semana.
¿Cómo vamos a trabajar la próxima semana? No estoy seguro. Vean, hoy estaba yo casualmente informándole a los chicos del otro grupo, con los que yo trabajo, que según la programación oficial de la universidad, no hay clases la próxima semana, ¿verdad? No hay clases la próxima semana según la programación oficial de la Universidad Rafael Andívar, Campus Central. Pero en ese momento estaba conectada en la clase la coordinadora de humanidades, que es la licenciada, la magíster Bessie Ruiz, y ella hizo un hincapié ahí y les informó a los estudiantes. Miren, dijo, siempre estemos pendientes porque es posible que el campus de Quetzaltenango sí nos solicite que trabajemos la próxima semana. Entonces, todo depende de las autoridades. ¿Se recuerdan que esta pregunta ya me la habían hecho hace como 3 semanas, el 6 de marzo, si mal no lo recuerdo, fue que me consultaron, ¿verdad? Que si iban a haber clases el 27. Según la programación de la universidad, no hay clases ese sábado, ¿verdad? El otro sábado. Y el 3, ese 3, que es el 3, el sábado de Gloria, ese sí oficialmente no hay clases. Entonces, si el 27 no hubieran clases, quiere decir que nuestra siguiente clase va a ser hasta el 10 de abril. Hasta el 10 de abril. Pero si las autoridades del campus de Quetzaltenango nos solicitan que sí tengamos clases el otro sábado, pues entonces yo siempre les voy a informar por el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Me imagino que sus coordinadores también les van a estar informando, ¿verdad? El ingeniero Maco, Abac, él les va a estar, y la señora Wendy, ¿verdad? Que tan fina que es en enviarnos los correos electrónicos constantemente para que estemos informados, ¿verdad? Entonces, hasta ahí llegamos a la información de esta semana. Espero que quienes no han terminado sus tareas, por favor, todavía tienen tiempo a entregar hoy tareas pendientes. Hoy se cierra el lapso, ya mucho tiempo, ya les di mucho tiempo y entonces yo creo que ya nadie más les da tiempo a ustedes. Incluso los coordinadores nos han solicitado que por favor trabajemos con responsabilidad y que el día que se definan sea el día de entregar tareas, no más. Yo hice una excepción en este curso, ¿por qué? Por los problemas que tuvimos en las primeras sesiones, porque no nos habían habilitado el portal y que ya comenzamos un poquito tarde, que tuvimos que irnos un poquito a la carrera, por eso hice unas excepciones, pero a partir de ahora yo ya no puedo modificar fechas y las fechas que se están definiendo son las fechas en las que ustedes tienen que enviar las tareas y estamos dejando tiempo suficiente para que las puedan hacer. Marvin, ¿me escucho? Disculpe. Sí, Marvin, me escucho. Sobre el dictado que levantemos la hicimos manita, hoy. por favor, levantemos la manita los que van a querer hablar. Sobre el dictado de hoy, ¿qué iba a hacer? Permítame. Ahí está Marvin. Sí. Tienen que haber hecho su documento, así como lo hice yo. Miren, ahorita se los estoy mostrando aquí en la pantalla. No mucho se mira porque hay mucha claridad, ¿verdad? Por la cámara. Pero yo aquí hice mi dictado, ¿verdad? Hice mi dictado y ahí me aparecen algunos errores, ¿verdad? Aquí me aparecieron 2 errores y aquí terminé y me aparecen otros 2 errores. Entonces, en total, yo tuve 4 errores. Le vamos a tomar una fotita a su dictado, ¿verdad? Con su teléfono celular, donde ustedes ya hicieron las correcciones. Es lo más importante, que ustedes resalten. Por ejemplo, ¿yo qué hice? Escuché de nuevo el dictado y marqué donde cometí los errores. Y luego con otro color ya escribí correctamente la palabra, ¿verdad? Para darme cuenta y así aprendo yo. Le toman una fotita y ahorita voy a habilitar el espacio en el portal donde ustedes van a subir la imagen con su dictado. ¿De acuerdo? Porque también es parte del portafolio. ¿Cómo se va a llamar para enviarlo? Yo me llamo Freddy Molina. Ahora ahí ustedes a su documento le pueden poner dictado. Vamos a habilitar así de una vez, lo voy a habilitar aquí delante de ustedes para que no se me angustien y van a decir después, no me habilitó el espacio para el dictado y ya estamos para entregarlo, que no sé qué, que no. Ese dictado lo voy a dejar habilitado para hasta mañana nada más, porque se supone, hoy debería de ser, no, para hoy mejor nada más, porque si no me van a hacer trampa ahí, para hoy en la noche, les voy a decir, no me lo van a volver a hacer y ya les estoy dando ideas, ¿verdad? No. Yo quiero que seamos legales y estamos haciendo estas actividades para aprender, ¿verdad? Para aprender. Entonces aquí estoy creando ya el espacio que se va a llamar... Dejémoslo para mañana.
Allá, usted siempre me pide... Como Usted siempre. siempre me pide Licenciado, más tengo espacio. una duda con una tarea. Ajá. Es de la sesión 6, la última que dice de páginas web. Ahí no mucho le entendí yo de qué era eso, de qué se tenía que hacer. Va. Mire, pues, ahí dentro de la presentación, hay... no, espérenme, voy a salir de aquí y de ahí. Ahorita voy a habilitar el espacio, no se preocupen. Pero dentro de la presentación de la clase 6, si usted me está hablando de la 6, ¿verdad? Sí, de las 6. Es Está, la última tarea ahí. aquí dice evidencia, sesión 6, tercera parte, respuestas de la presentación de la página web, ¿correcto? Página web. Me está siguiendo, está viendo la pantalla ahorita, ¿verdad? ¿Sí? Va, Sí, entonces licenciado. en esta presentación, mire donde me estoy moviendo con mi cursor, ahí casi en la última presentación creo que es... Aquí está. Aquí mire, en esta, dice, realice una exploración atenta a los siguientes sitios. Entonces usted entraba aquí y veía los siguientes sitios. Aquí está la Real Academia, ¿correcto? Esa es la Real. Pero ¿qué es lo que usted tiene que contestar? Entonces se ubica aquí, mire, en donde está la manita, ¿correcto? Y cuando usted se ubica ahí, le aparece una pregunta. ¿Qué información importante encontró en este sitio? Entonces usted ya va a crear su documento de Word, ¿verdad? Y entonces pone ahí, Real Academia Española, y escribe la pregunta, ¿qué información importante encontró en este sitio? Y usted la responde, ¿de acuerdo? Ya. ¿Estamos Pero claros? eso es ahí mismo, o tengo que hacerlo en un documento así. En un documento. Entonces, mire pues, este es el primer sitio que está, este es el primer sitio, ¿va? Entonces usted se viene a Word y crea un documento, archivo nuevo, ¿verdad? Entonces aquí pone, ¿cómo se llama la página? La que estamos viendo ahorita se llama Real Academia Española, ¿verdad? Entonces escribe usted aquí en su documento, Real Academia Española. Escribe la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Esta, ¿verdad? La puede copiar aquí si usted quiere, mire. Tras, control C, se pasa a Word y entonces la escribe. Pegar, ¿verdad? Ahí está ya la pregunta. Y ahora la responde. ¿Qué información importante encontró en este sitio? Pero por supuesto, usted tiene que entrar al sitio, ¿verdad? Aquí está la página. ¿Se recuerdan que eso lo hicimos en la clase? Aquí está la página web, aquí está Twitter, aquí está Facebook, aquí está YouTube. Revisa todo y usted responde esa pregunta. Luego pasa a la otra página. Aquí está la página del diccionario de la lengua española. Igual, tiene 3 puntos que usted tiene que revisar. Y luego se coloca aquí y ahí están las preguntas, ¿verdad? Entonces, Diccionario de la Real Academia. Recuérdese, esta página se llama Diccionario de la Real Academia. Entonces, se va a Word otra vez y escribe. Aquí ya pone su respuesta, ¿va? Entonces, le podemos poner número 1. Ay, Jesús. Número 1. Y aquí le ponemos número 2. Diccionario de la Real Academia. ¿Ah? Y copia las preguntas, control B, solo que las ponemos en formato normal para que no se vea feo ahí. Entonces, ¿cuál es la última versión del diccionario de la lengua española? Usted lo tiene que haber averiguado al entrar aquí y navegar en estos aspectos que están aquí, mire, en cualquiera de estos 3. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Dice, ¿qué expresiones se integraron a la actualización del 2020? También eso le va a salir con haber entrado aquí, ¿de acuerdo? Se va a la tercera página. Es Fundeu BBVA. Fundeu BBVA. ¿Y ahí qué va a poner? Estas 2 preguntas.
mismo. Se va a su documento de Word y aquí escribe número 3, Fundeu BBVA. Copia las preguntas y les da respuesta, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, pues, licenciado, ya le entendí. Quedó más- Siempre en la manita, ¿verdad? Ahí está Sí, siempre las en la manita están las preguntas. preguntas. Siempre en la manita están las preguntas. Correcto. Entendido, licenciado. Gracias. Excelente, Ese era excelente. Qué bueno. Ahí estamos para servirles, pues, ¿verdad? Cualquier duda, Muchas saben que estamos gracias. para servirles a todos. Buen fin de semana. Sigámonos cuidando, sigámonos amándonos nosotros y a nuestras familias y que Dios los bendiga. Y ahí les cuento si tenemos clases dentro de 8 o hasta el 10 de abril. Si tenemos hasta el 10 de abril, no vayan a salir para Semana Santa, quédense en su casita. Como dijera mi hermano, el doctor que escribe en Facebook, pone, le sale más barato comprar una su piscina y comprarse unas sus aguas gaseosas y estarse ahí en el patio de su casa, ¿verdad? Asoleándose un poco la panza para recibir buen sol, pero seguro y sin riesgos de después estar padeciendo de esta infame enfermedad que nos está azotando. Que Dios los bendiga, buen fin de semana, muchas gracias, que descansen. Gracias, Lick. Igualmente. Feliz día, Lick. Gracias. Adiós. Feliz día, licenciado. Gracias. Adiós, Lick. Lick, feliz tarde. Buena tarde para todos. Gracias, gracias. Buena tarde para todos. Buena tarde. Buen provecho.